¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Me dan un like si pueden, por favor, si se me escucha claro. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Es mi primera vez dando un repaso a la escuela. Bien, gracias Antonio por conectarse conmigo. Soy Daniel Torres, el actual director de la identidad de farmacología. Y es una alegría estar aquí con ustedes, conocerlos y poder conversar un poquito sobre este bonito curso. Al final de esta sesión les daré un consejo para estudiar farmacología con ayuda de inteligencia artificial para que les alivie un poco lo que es la búsqueda de información. Va a aliviarlo bastante el tiempo y pueden usarlo en otros cursos también. Y si es que nos da el tiempo también jugaremos un jueguito en base a preguntas de esta ponencia. Muy bien, comenzamos. Esta acá es Florcita, mi gata San Fernandina, y comenzamos. Anestésicos locales. Esta imagen es de la cocaína, que es como tener un anestésico también, un anestésico local. ¿Y por qué es que puse esta imagen de acá? Porque antes de la cocaína, antes de ser conocida como una droga, un tóxico, ¿no? Tan nocivo como lo conocemos ahora, era considerado un medicamento. De hecho, justo vemos ahí que es como que era como remedios para el dolor de muelas por su efecto anestésico, ¿no? Y claro que lo usaban para todo, porque hacía sentir placer, aparte que te aliviaba el dolor, o sea, era todo en uno, ¿no? Lo ponían en refrescos como la Coca-Cola, antes tenía cocaína, y así, en todo lado era un boom la cocaína. Luego ya se demostró pues sus efectos nocivos, que superaban los efectos benéficos, beneficiosos, perdón, y por eso ya se considera pues como una droga, ¿no? Un- una sustancia nociva. Pero es parte de la historia de ese tema. Comencemos. Generalidades. ¿Qué son los anestésicos locales? Son anestésicos sustancias que bloquean reversiblemente la conducción del dolor en tejidos excitables o que se aplican tanto en los mismos tejidos o cerca de ellos, circundantemente a ellos. La estructura química. Acá es importante la estructura química por un concepto farmacocinético. Todavía no hemos tenido el repaso de farmacocinética. Eso lo va a dar a mi compañero a las 5 de la tarde. Pero vamos a ver unos conceptos por si es que no, no recuerdan o no puede estudiar. Está perfecto, no pasa nada. No todos estudiamos todo el curso cuando viene un examen, siempre se nos escapa algo. Pasa lo siguiente. Los anestésicos locales tienen tres partes principales. La cadena intermedia, que es la que define su grupo, si es esteroamida, básicamente la de la identidad. Un grupo lipofílico y un grupo ionizable. Ya vamos a ver parte por parte por si es que todavía no han estudiado bien ese tema de farmacocinética. Tenemos tres componentes cuando hablamos, dos componentes principales, o tres ya, cuando hablamos de los bordes de una célula. Tenemos el líquido extracelular, la membrana celular y el líquido intracelular. Entonces, cuando administramos un medicamento, ya digamos que mi dedo es la membrana, viene por acá el medicamento y va por el líquido extracelular y tiene que ir adentro del líquido intracelular. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Pasa que el líquido extracelular está conformado principalmente ¿por qué? Por agua. Y el agua es un elemento polar, iónico. Por eso le llaman el disolvente universal. Toda sustancia polar, o sea, que tiene una carga, ¿no? Un polo positivo o negativo, se disuelve en el agua, ¿no? Entonces, si tú quieres que un elemento se mueva por el líquido extracelular, tenga capacidad de movimiento y no se vaya hasta el fondo, que no se deposite, tiene que ser una sustancia hidrosoluble, por ejemplo, la glucosa. La glucosa sabemos que es como el azúcar que ponemos en nuestro café, ¿no? Por eso se disuelve bien, es polar. Pero si ponemos como un lípido es apolar, no tiene capacidad de moverse así fácilmente por el líquido extracelular. Pero ¿qué sucede? Digamos que hemos puesto algo como la glucosa, ¿no? Llega y tranquilamente se difunde por el líquido extracelular porque es agua, básicamente. Llega a la membrana y ¿qué pasa? No puede pasar porque la membrana tiene
está compuesto por fosfolípidos, ¿verdad? Y los fosfolípidos tienen dos elementos, una cabecita, recuerden la cabecita y dos patitas. Tiene un extremo hidrofílico y otro lipofílico. Obviamente, la membrana se encuentra así, ¿verdad? ¿No? Es una membrana bifosfolipídica porque tiene dos fosfolípidos. Entonces se encuentra de esta forma. Las patitas son lipofílicas. La cabecita hidrofílica porque está en contacto con el líquido extracelular. Entonces, teniendo en cuenta esto, si viene por un costadito el fármaco, digamos, viene por acá la glucosa o el fármaco que sea hidrosoluble, no va a poder pasar por acá, porque este centro, este donde se unen dos patitas, es lipofílico, es un centro, es un ambiente liposoluble. Entonces solamente pueden pasar elementos que sean liposolubles, no elementos hidrofílicos. Entonces, ¿cómo cruzan los medicamentos que son hidrofílicos? Lo hacen mediante proteínas, ¿no? Digamos, acá está la membrana celular y acá hay como un puente para que la proteína pase tranquilamente. Entonces viene el medicamento hidrofílico y como no puede pasar la barrera, porque la barrera es lipofílica, es apolar, perdón, y este es un elemento polar, usa la proteína transmembrana para atravesar. Esa es la farmacocinética de los medicamentos y por eso es importante que un medicamento sea, la importancia de que un medicamento sean o hidrofílicos o lipofílicos. En el caso de los anestésicos locales, es curioso, porque tienen un grupo lipofílico. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, otra vez, líquido extracelular, membrana celular, líquido intracelular. El grupo lipofílico viene por acá y no puede fácilmente llegar hasta acá, porque el líquido extracelular que es agua, es hidrosoluble. Entonces, ¿cómo llega? Con unión a proteínas. Bueno, la cosa es que llega acá. Y como es lipofílico, sí puede atravesar la membrana y llega al líquido intracelular, el cual también es agua. ¿Cómo resuelve esto en los anestésicos locales? Veremos en un momento. Pero esta es la importancia, que su estructura lipofílica le permite atravesar la membrana celular, la membrana bifosfolipídica. Recuerda, hidrofílico, lipofílico. Hidrofílico es lo mismo que polar. Lipofílico es lo mismo que apolar, porque los lípidos no tienen un polo positivo o negativo, a diferencia del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan esa imagen del agua, no? H2O, estaba el oxígeno y los dos H al costado, y recuerdo que en la academia, cuando se dibujaba la electronegatividad, se hacía pues más grande el oxígeno porque tenía más captación, ¿no? Entonces por eso se hace un polo, algo así. Muy bien. Pues tenemos un grupo ionizable, un grupo que puede recibir electrones. O sea, la estructura del anestésico local no es así completamente, pueden unirse electrones, protones, pueden unirse protones. Se une y cambia su carga. Y eso le da ciertas facilidades que veremos en un momento. Aquí tenemos otro anestésico local, pero del grupo amida, ¿no? Son dos tipos. Este era amida. La cadena intermedia es la que define a qué grupo pertenece. Pero eso es constante, el grupo lipofílico y el grupo ionizable. Es lo que les mencioné, es la región que pierde o gana protones, que le permite atravesar sustancias polares, como por ejemplo, líquido extracelular, líquido intracelular. El grupo lipofílico le permite, ¿qué cosa? Atravesar la membrana celular. Aquí está, ¿no? Lo que les mencioné. La cabecita y dos patitas. La cabecita es hidrofílica, por eso está en contacto con el líquido extracelular. Y la cabecita de acá abajo es también lipofílica, ¿no? Por eso está en contacto con el líquido intracelular. Y esto, el centro, no tiene contacto con ningún tipo de líquido, por lo tanto es lipofílico o apolar. Muy bien. Clasificación. Tenemos los grupos de esteroamida que ya mencionamos, pero ¿cómo diferenciarlos? Podrías acordarte, ponerte a pensar, no, tanto, o sea, hacer de tus mnemotecnias, tus Sankis, qué sé yo, ¿no? Pero yo te recomiendo hacer lo siguiente. Acuérdate, mira. Los ésteres tenemos dos tipos, tópicos, parenterales. En tópicos tenemos cocaína, benzocaína. Parenterales, la procaína y la tetracaína. De acción larga y acción corta, la diferencia principal. En amidas tenemos los de acción corta, la lidocaína, de acción larga, la bupivacaína y la ropivacaína. Estos son los que se usan en lo que son los bloqueos epidurales en la anestesiología. Justo este año, estoy en quinto año, ¿no?
llevé anestesiología en la primera mitad del año. Bueno, vemos esto, ¿no? Entramos a sala con el anestesiólogo y pues nos enseña cómo es el proceso del bloqueo epidural. Y se usan esos medicamentos. Pero ¿cómo diferenciar entre éster y amida? Fíjate el número de la de letra I. Si te das cuenta, todos los ésteres tienen una sola I en su nombre. Todas las amidas tienen dos I en su nombre. Básicamente con esto ya está. Ésteres tienen una... Yo les pasé una diapositiva con partes para que vayan llenando. Yo les recomiendo que vayan llenando junto con mi explicación, para que así se les quede mejor. Igual voy a pasar una diapositiva completa, pero el mandarles la diapositiva completa es un aprendizaje muy pasivo. Lo que yo quiero es que, pues, aprendan junto conmigo, ¿no? Y vayan llenando. Me gustaría hacerles preguntas, pero tengo que irme dentro de no mucho, así que para no alargar mucho, vamos a hacer un poquito más directa esta clase, ¿sí? Más bien le pido perdón, pero ya se pondrán a prueba con el juego que vamos a jugar en un momento. Recuerden una I, ¿qué significa? Ésteres. Dos I, amidas. Muy bien. Con eso nunca más se van a olvidar. Vamos a ver la farmacocinética. La farmacocinética es, ¿cuál es su concepto? Es lo que el cuerpo hace con el medicamento, a diferencia de la farmacodinamia, que es lo que el medicamento hace en el cuerpo. Primero vamos a ver lo que es el ATME, la absorción. La absorción es básicamente el paso desde la vía de administración hasta la sangre. El concepto de absorción se compara con la vía intravenosa. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de absorción, porque, digamos, tú inyectas 100 mililitros de un medicamento y los 100 van a llegar a la sangre. Pero es diferente a que consumas 100 gramos de un medicamento por vía oral, no llegan los 100 a la sangre, llegarán pues, de repente 50, depende del medicamento. Esa es la absorción. Entonces, estos medicamentos tienen una absorción rápida y cuando se administra, digamos, cuando vemos que tengo un corte acá, un cortecito aquí en mi mano, ¿no? En el dorso de mi mano, y me quieren suturar, ¿no? Entonces, cuando hacemos suturas, no administramos en la vena de esta zona, administramos en la región, por los costados, y nos aseguramos de que no estén en sangre. ¿Por qué? Porque al momento de administrar el anestésico local de lidocaína, por ejemplo, aspiramos, ¿no? Ustedes deben saber más de eso que yo. Aspiramos para asegurarnos de no estar en sangre. Y de ahí inoculamos. ¿Por qué? Porque veremos más adelante que esos medicamentos, si llegan a sangre, pueden tener efectos tóxicos nocivos. Por eso nuestra intención es que afecte localmente, nada más, cerca a las terminaciones nerviosas de la lesión, de donde queremos disminuir el dolor, no en sangre. Entonces, por eso mismo, si administramos, lo inyectamos, no es en sangre, pero sí es en tejido, por ejemplo, en piel, sin llegar a un vaso sanguíneo. El hecho de que sea una inyección ya hace que la absorción sea rápida, ¿no? Por eso tiene un tiempo de efecto local corto. Sin embargo, si es que, por ejemplo, acá tengo pues mi herida, ¿no? Que quiero suturar. Yo le pongo un anestésico local. Y digamos, está mal, luego les diré por qué, pero está mal. Pongo junto con epinefrina, ¿qué pasa? Que este conjunto de anestesia de lidocaína con epinefrina, cuando tengan contacto con un vaso sanguíneo, porque eventualmente va a tener contacto con vaso sanguíneo, porque se va a absorber, se va a difundir por la piel, la epinefrina va a hacer una vasoconstricción, ¿no? Porque es un adrenérgico. Va a hacer una vasoconstricción y va a impedir que la lidocaína se difunda más fácilmente a la sangre. ¿Y qué va a permitir esto? Que no se vaya de la zona local. Digamos, un ejemplito para que quede un poquito más claro. Ya, digamos que yo tengo, por ejemplo, un lavatorio. ¿No? Tengo un lavatorio. Y yo quiero que no sé, digamos que está muy cochino. Quiero remojar, por ejemplo, agua con cloro, que es lo que se hace, ¿no? Remojar agua con cloro para que luego se ablande más la suciedad, la mugre y quitar. Ya, entonces, si yo quiero que se deposite el agua con cloro, que se quede ahí el agua con cloro para que haga efecto, obviamente, si en este lavatorio quiero que se mantenga el cloro ahí un rato, no tengo que dejar el caño abierto, ¿no? Tengo que cerrar el caño. ¿Para qué? Para que pues no se lleve el cloro que está sin efecto en ese momento. Algo así.
¿no? Si yo quiero hacer un efecto anestésico en una región de piel, o en la zona que quiera, en una región de piel, tengo que disminuir el área del vaso sanguíneo que está cerca, para evitar que la sangre se lleve al anestésico local. Yo sé que mencioné que hay que evitar que llegue que el anestésico que llegue a la sangre, pero es inevitable que llegue. Lo que hay que evitar es que llegue rápido, o sea, directamente, por ejemplo. Si los 100 lo pones directamente en la sangre, ahí sí es peligroso. Pero si lo pones cerca, en la piel, por ejemplo, y poco a poco se va difundiendo, uno en uno, uno en uno, no pasa nada porque se va metabolizando poco a poco. Por eso. Entonces, si yo quiero que el agua con cloro se quede estancada y trabaje un rato ahí, ¿no? ¿Yo qué hago? Pues tapo, no sé, el drenaje de ese lavatorio y cierro el caño para que no caiga agua que barra con el cloro que quiero, la lejía, perdón, la lejía que quiero que limpie el lavatorio, ¿no? Algo así. Entonces, con la epinefrina cerramos el caño. Cerramos el caño e impedimos, ¿qué cosa? Pues que la sangre se lleve al anestésico local. Ahora, yo mencioné que poner epinefrina, por ejemplo, en un corte acá, está mal. Lo mencioné como un ejemplo, pero hacerlo en el dedo está mal. ¿Por qué? Vamos a ver en un momento. Ahí está lo que sucede. Produce vasoconstricción, mayor tiempo de efecto local. ¿Por qué? Porque al hacer vasoconstricción cierras el caño y la sangre ya no se lleva el anestésico local. Ojo, aquí está por lo que mencioné que estaba mal ponerlo en las manos. Ahí dice, evitar el uso de epinefrina en regiones de irrigación distal. ¿Por qué? Pues simple, si produces vasoconstricción en una zona que de por sí tiene una vascularidad un poco deficiente, no porque tengamos reinado, ¿no? Reinado es pues cuando te metes las manos en agua frío, pues sí se vuelven azulados, blanquecinos. No es por eso, sino porque, por ejemplo, cuando pensamos hace frío, el ambiente es frío, ¿qué es lo primero que se pone, que sientes que se enfría más de tu cuerpo? La punta de los dedos. La punta de los dedos, la nariz, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo de por sí prioriza órganos centrales, el corazón, todo lo que está en el tórax, ¿no? El cerebro, la cabeza. Entonces, los órganos distales, las regiones un poco distales del cuerpo se quedan de lado, o sea, la irrigación no es tan buena ahí. Por eso nunca hay que poner anestesia junto con el epinefrina. ¿Dónde? En el pene, en los puntos de los dedos, en las manos, en la nariz, porque puedes producir necrosis de esa zona en la que has puesto esos dos medicamentos juntos. Y te puede caer un problema. Entonces, si tiene que entrar ¿dónde? Por ejemplo, a veces hay cortes en la cabeza, la cabeza recontravascularizada. A veces llegan a emergencia, pues, personas que se han peleado con cortes en la cabeza, sangre, 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 sangre. Ahí sí conviene bastante epinefrina. Ahí sí conviene porque controla ese sangrado, también te permite hacer una mejor sutura más fácil y, pues, minimiza el dolor. Muy bien. Distribución. La distribución como tal es cómo llega, una vez el medicamento llega a la sangre, ya vimos cómo es absorción. Distribución es una vez en la sangre, como hasta su metabolismo, cómo llega hasta cómo es el proceso hasta el hígado o su vía de metabolismo que tenga. Entonces, tiene una rápida distribución en órganos altamente perfundidos. Este, ya, vemos una característica de estos medicamentos, que son, las amidas tienen una alta unión a proteínas plasmáticas y los ésteres tienen una baja unión a proteínas plasmáticas. A ver, este es un concepto de farmacocinética muy importante también. De hecho, creo que tengo una diapositiva por acá, que no vamos a verlo, pero de repente me ayuda con esto. Un ratito dejaré de compartir esto. Llega la sangre es la administración. La distribución es la transferencia de la sangre hacia los tejidos. Ahora, como mencionamos, las amidas tienen una alta unión a proteínas. Por ejemplo, este es una albúmina, una proteína, por ejemplo, ¿no? Este es un medicamento con L lipofílico. Entonces, el medicamento se une y como vemos, la proteína es muy grande. Ya, otro concepto importante antes, para que no se pierda, es que una vez estamos en el vaso sanguíneo, tenemos qué cosa como barrera, el endotelio. El endotelio. Entonces, este endotelio, ¿por qué es importante? Porque son células, ¿no? Son células barrera, básicamente.
Entonces, digamos, acá tengo una membrana celular, acá tengo otra membrana celular. Son los límites del endotelio. Entonces, para que el medicamento pase por ambos, lo tiene un poco complicado, salvo sea lipofílico, porque el lipofílico pues atraviesa la membrana del endotelio y la otra membrana del endotelio, si llega al tejido que quiere, al líquido extracelular, como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Este lipofílico que tiene un bajo peso molecular atraviesa sin problemas. Sin embargo, si el medicamento se une a una proteína, como vemos acá, pues la proteína es bien pesada, no atraviesa el endotelio. ¿Y atravesar qué parte? Se preguntarán. Que el endotelio tiene una cualidad que es fenestrado, o sea que no es una capa perfecta, unida, así, enmallada, sino tiene como que espacios, ¿no? Tiene espacios por donde aprovechan los medicamentos lipofílicos, hidrofílicos, perdón, entrar. O sea, si una sustancia es suficientemente pequeña puede atravesar por esta fenestración. Pero si está muy unida a proteínas, como la albúmina, no puede entrar porque la proteína es muy pesada, muy grande. Igual, medicamentos con un elevado peso molecular tampoco pueden atravesar. Pero aquellos medicamentos hidrofílicos y con bajo peso molecular, hidrofílicos no podrían pasar la barrera, el endotelio tal cual. Pero si tienen un bajo peso molecular, sí atraviesan sin problema. Ahora, ¿qué pasa? Aquí a la derecha vemos que tenemos un endotelio pegadito. O sea, ya no está así, ya no tiene fenestraciones, sino está pegadito, enmallado. ¿De qué estamos hablando? De la barrera hematoencefálica. Es la barrera que protege el sistema nervioso. Por eso el sistema nervioso tiene un buen filtro, porque no tiene las fenestraciones. Acá pueden atravesar, sí, ¿qué cosa? Lo que es los medicamentos lipofílicos, atraviesan sin problema. ¿Por qué? Porque no tienen problemas con la membrana celular. Sin embargo, los hidrofílicos necesitarían proteínas, como bien se dan cuenta, para atravesar esta barrera hematoencefálica. Muy bien, teniendo eso en cuenta, ¿qué implica? O sea, que si tiene una alta unión de proteínas plasmáticas, ¿es más fácil o más difícil atravesar lo que es el endotelio? Solo déjale más fácil o menos fácil. Alta unión a proteínas plasmáticas. ¿Más fácil o menos fácil atravesar el endotelio? Menos fácil. Ajá, muy bien, claro, muy bien. Por lo que mencioné, ¿no? Que si se une la albúmina, que es muy grande, es más difícil. Entonces, pero curiosamente tenemos esto de acá. Curiosamente, las amidas, pese a que tienen mayor unión a proteínas plasmáticas, atraviesan más fácilmente la barrera hematoencefálica y la placenta. ¿Pero por qué, Daniel? Me has estafado, eso es contradictorio, ¿no? Está muy bien lo que dijiste, Alexandra, no te equivocaste, está perfecto. Porque aquí importa otro concepto, pues, que también es fundamental, la lipofilicidad. Las amidas son más lipofílicas. O sea, eh, digamos que tú das 100 de amidas. ¿Ya? Tenemos 100 moléculas de amidas. Tiene una alta unidad de proteínas. O sea, 80 se van a unir a las proteínas. Y solamente 20 van a estar libres. Nada más 20. Pero de esas 20 son muy lipofílicas. Por lo tanto, 17 atraviesan la barrera hematoencefálica. Por ahí, digamos, ¿no? Y los ésteres, ¿qué sucede con los ésteres? Los ésteres tienen menor unión a proteínas, digamos que ya no se unen 80, sino se unen 60, quedan 40 que están libres, pero esos 40 no son tan lipofílicos, por lo tanto atraviesan pues 15, digamos, ¿no? Atraviesan menos. ¿Cuál es otro concepto importante de los ésteres? Que los ésteres se degradan muy fácilmente en sangre, a diferencia de las amidas, por un concepto que veremos ahorita mismo, el metabolismo. Tienen dos tipos de metabolismo, esos dos grupos farmacológicos. Los ésteres se unen enzimas que se encuentran circulando en sangre, las pseudocolinesteras plasmáticas. ¿Y qué hacen? Hacen una catálisis rapidísima de los ésteres. Por lo tanto, los ésteres no están mucho tiempo en sangre. Eso también juega en contra. Digamos que tú administras 100 y de los 100 ya te quedan 50 nada más. 50, entonces de esos, pues 30 se unen a proteínas, te quedan 20 y más o menos pues 8 atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque rapidísimo son metabolizados. ¿Cuál es el problema de esto? Que produce lo que es esta sustancia, este metabolito ácido paraminobenzoico, puede ser también llamado PABA. ¿Qué sucede? Que este ácido paraminobenzoico produce fácilmente alergias. Entonces, los ésteres son más alergénicos. Si te preguntan,
si tienen claves, ¿no? ¿Cuál es el medicamento más alergénico? Y te mandan, entre estas cuatro claves tienen dos I. Una clave tiene una I. Benzocaína. Marcas benzocaína porque es más alergénico. ¿Por qué? Porque es un éster. ¿Qué pasa con los ésteres? Se cataliza por la pseudocolinesterasa. Y pues su metabolito es más alergénico. Es un ejemplo de pregunta que te pueden hacer. En cuanto a las amidas, tienen un metabolismo hepático, es más lento, es menos saturado, ¿no? Pasan ese proceso de circulación, hidroxilación, conjugación y ya. Y los metabolitos no tienen menos riesgo alergénico. Porque es como, por ejemplo, el hígado es como un laboratorio específicamente hecho para residuos tóxicos, ¿no? Por decirlo así. Sabe cómo tratarlos, cómo cuidarlos, evitar que hagan un daño a la sociedad, como estos laboratorios que existen, ¿no? Sin embargo, los ésteres es pues como una planadora. ¡Pah! Eso es su metabolismo, porque se llama así, ¿no? Pseudocolinesteras. Se desaplana y no importa si es que por ahí, no sé, hay un riesgo de contaminación biológica, no importa. La cosa es que te deshace de eso al toque, una catálisis rápida. En cambio, el hígado lo hace metódicamente, como debe ser, para evitar riesgos. Algo así, es la diferencia. Y por eso es que uno es más riesgoso que el otro. Y también entra el concepto de acá. Hay tres elementos para definir si se puede atravesar la barrera hematoencefálica. Uno, tiempo de vida media, que es el tiempo que está el fármaco en la sangre hasta que llega a la mitad de su concentración. Digamos, este, si yo doy 100, el tiempo que me toma en llegar a 50 de concentración es el tiempo de vida media. Digamos, 5 minutos, 20 minutos, una hora, 2 horas, un día, algo así, ¿no? Es el tiempo que te toma de llegar de 100 de concentración a solo 50. El tiempo de vida media importa mucho en lo que es la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, porque si está más tiempo circulando, más fácilmente puede llegar a atravesar la barrera. Otro concepto importante es la lipofilicidad, que puede atravesar lo que son el endotelio, que no está fenestrado, recordemos, ¿no? No está fenestrado. Y la unión a proteínas, porque si está altamente unido a proteínas va a ser más difícil que se desprenda, porque los medicamentos que tienen una actividad biológica son los que están libres, no unidos a proteínas. Eso aplica para todos los medicamentos, para todos, ¿ah? Los medicamentos activamente biológicos son los que están separados de la proteína. Pero si nos damos, si bien las amidas de los tres factores que les mencioné tienen la ventaja de tener una mayor unión a proteínas, perdón, una desventaja, mayor unión a proteínas, tienen ventaja en lo demás. O sea, si bien tiene mayor unión a proteínas que impide que haya difusión en la barrera hematoencefálica, tienen más tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque el metabolismo es hepático, no es tan rápido como de los ésteres. Y también, pues, que son más lipofílicos. Entonces, tienen dos de tres. Los ésteres tienen solamente uno de tres, que es menor unión a proteínas. Y básicamente por eso es que las amidas tienen mayor facilidad para atravesar. ¿Cómo te acuerdas? Amidas atraviesan. Amidas atraviesan. Ya está. Que atraviesan todo lo que se puede atravesar. Barrera hematoencefálica, placenta. Acuérdate de eso. Nada más. ¿Por qué? Ya sabes el fundamento. Pero para tu examen, amidas atraviesan. Listo. Excreción, o sea, la excreción es una vez que esté metabolizado el medicamento, ya así es como es que se expulsa del cuerpo. Aquí principalmente es renal y bueno, la mayoría de veces el fármaco se vuelve hidrosoluble. De ser liposoluble, pues el hígado tiene la capacidad de hacer hidrosolubles a las sustancias, a muchas sustancias. La conjugación es así. Incluso hasta la misma bilirrubina también la conjuga y la vuelve hidrosoluble. Por eso si uno tiene, digamos, una obstrucción de la vía biliar, saliendo un poquito del tema, obstrucción de la vía biliar, se acumula bilis que ya ha sido conjugada. Perdón, y esta bilis con bastante cantidad de bilirrubina se difunde a sangre, ¿no? Se difunde la sangre y como ya ha sido conjugada, se va por el riñón y da coloración excesiva, le da la coluria, ¿no? Que es una coloración intensa, amarillenta a la orina. Es un síntoma clásico de pacientes con obstrucción de vía biliar. Es un ejemplo de los efectos del hígado. Entonces, así como el hígado hace más hidrosoluble a la bilirrubina, también a esos medicamentos, lo vuelve más hidrosolubles. Y se excreta por la vía renal, por la orina, que pues es casi 100% agua. Muy bien, ¿se entendió hasta ahí? Algo que no quedó claro de repente en la parte de atravesar la barrera hematoencefálica, lo podemos repetir sin ningún problema. ¿Alguna duda que tengan?
chicos, chicas. ¿Todo claro? Excelente. Si algo no quedó claro, me avisan, por favor, que yo a veces me voy por las ramas, me trabo un poco. Y bueno, entonces yo soy para servirles, para ayudarles, así que me avisan con confianza. Mecanismo de acción. ¿Qué tenemos aquí? Ya los mencioné bastantes veces. El líquido extracelular y el líquido intracelular. En medio que está la, la membrana celular. Región polar, región polar. Recordemos que acá en el centro es apolar, no tiene carga. Acá sí, pues tienen cargas, ¿no? Como es básicamente agua. El agua es polar. Esto pues es líquido, no tiene, es apolar. Y estamos pues en esta es una célula neuronal, ¿no? Esta es la membrana de una célula neuronal. Acá tenemos un transportador ¿de qué? De sodio. Esto como tal que sucede es el ingreso de sodio que da la despolarización. La conducción nerviosa, la conducción de la información del dolor, se da por el ingreso de sodio, que da una despolarización. Entonces, nuestra intención va a ser bloquear este ingreso de sodio, porque este ingreso de sodio es el que da la conducción del dolor, es el que, si yo me hinco acá, pues el sodio es el que permite que este dolor, este daño llegue a mi cerebro en una señal de dolor. Entonces, nuestra intención es bloquear ese ingreso de sodio. Y acá tenemos un anestésico, en su forma no protonada. Es lo que administramos, una forma apolar. Si vemos acá, no tiene ningún hidrogenio cerca. Imagínense que tuviese encima un numerito cero, porque tiene carga cero, es apolar. Con ayuda de las proteínas llegó hasta aquí, se logró transportar a través del líquido extracelular. Pero ¿qué pasa? Que el líquido extracelular tiene un componente ácido, porque tenemos, pues, o sea, si bien nuestra sangre es más cercana a lo neutro, tiene protones libres. Tenemos protones libres. Y recordemos que la acidez se mide en la cantidad de protones. Hay muchos conceptos de acidez, ¿ya? Pero el que nos importa en salud y medicina es la cantidad de protones. Entonces, la capacidad de dar protones, perdón. Entonces, naturalmente, cuando entra el medicamento apolar, se unen los protones que están circulando en la zona. Entonces, pues, una vez se unen, o sea, aquí está el medicamento solito, conoce a la protonita solita, se casan y se forman en la pareja, ¿no? Un anestésico en forma protonada con carga positiva polar. Porque recordemos que la B es cero, no es menos, es cero. Y el protón, el hidrogenio es más. Entonces, cero más uno se vuelve uno, obviamente. Entonces se vuelve una forma protonada positiva polar. Recuerden, B solito es cero, no tiene carga. El B y un H tiene carga positiva. No piensen que el B es negativo y así como en la academia recuerdo que había esas cosas. El B es negativo, se hunde el protón y se anulan cero. No, no es así. Acá el B es cero más uno, uno. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta acá, el B soltero se conoció con la protoncita, se casaron y se volvieron una parejita. Pero es una parejita inestable, porque van, vuelven. Parecen Juan y Fernando en algún sitio, igualito. No se deciden. Ambos estados coexisten a la vez. Es como tu amigo, ¿no? Que con su pareja, que tanto la mitad del año están solteros, la mitad del año están juntos. Un mes solteros, un mes juntos, sí, igual en cantidad, algo así, imagínense, ¿no? Coexisten ambas formas a la vez. Pero, ¿cuál forma es la que puede atravesar la membrana? ¿Cuál creen? ¿El B solo o el B con un protón? ¿Qué opinan? Díganme mientras conecto mi laptop. Listo, ya voy. ¿Cuál forma creen que puede atravesar la membrana? ¿El B solito o el B con protón? O sea, el B soltero o el B casado. El B soltero. Ajá, exactamente, muy bien, porque tiene una carga cero. Es una forma apolar. Y la membrana fosfolipídica es apolar. Muy bien, Nicole, muy bien, Camila. Excelente. Entonces, eres lo que pasa, ¿no? Ay, perdón, creo que se desconectó el mouse. Un momentito. No sé qué ha pasado. Se ha colgado también.
mi PowerPoint. Un momentito, por favor, amigos y amigas. Nos quedamos aquí. Entonces, la pareja inestable, cada rato están solteros, a cada rato se juntan de nuevo. Y sí, el B solterito es el que puede pasar. Ah, ya. Otro concepto antes de pasar a ese punto es el pKa. ¿Qué es el pKa? El pKa es un valor en el que una molécula o una sustancia se encuentra en igual cantidad de forma ionizada y no ionizada. O sea, es un pH en el cual una sustancia está tanto en forma ionizada como no ionizada. Por ejemplo, la lidocaína tiene un pKa de 7.7, ¿no? Entonces, si está en un medio cuyo pH es 7.7, va a estar en igual cantidad el B soltero con el B casado. Igual, 50%. Digamos que tú administraste 100 moléculas de B soltero en un pKa, perdón, en un pH de 7.7. Como la lidocaína tiene un pKa de 7.7, o sea, el pKa es como su código genético, por decirlo así, no va a variar el pKa de cada elemento. Lo que sí va a variar es el pH del medio al que lo introduces. Si tú lo introduces en un medio con un pH igualito a su pKa, 7.7 en este caso, tú pones 100 de lidocaína, automáticamente va a estar 50% solterito, 50% emparejadito. Así, perfectamente equilibrado. Entonces, en el líquido extracelular es 7.4, casi 7.7, entonces va a estar casi igual, casi igual. Recordemos que pues mientras más bajo el pH es más ácido, quiere decir que hay más protones. Y si es más alto el pH, hay menos protones. Entonces, si estamos en un medio con más protones, o sea, los Bs van a haber más B con parejitas, van a haber más B casaditos, ¿no? En cambio, si estamos en un B con menos protones, van a haber más Bs solteritos, porque no va a haber suficientes protones para emparejarse. Y van a haber menos Bs casaditos, algo así, ¿no? Entonces, en este medio, como tenemos un pH de 7.4, es el pH fisiológico del ser humano, va a entrar una buena cantidad de B solteritos, porque están casi en misma cantidad, 50%, 50%. Entonces, como mencionaron muy bien Nicole y Camila, el B solterito es el que atraviesa. Más o menos el 50% atraviesa. Forma no protonada, atraviesa la membrana. Muy bien. Pero ¿qué pasa? El líquido intracelular tiene elementos, pues, como lisosomas. Es un medio un poquito más agresivo, no cualquiera puede entrar ahí. Entonces, tiene un pH más ácido. Es un medio más difícil, ¿no? Más agresivo, ¿no? Entonces tiene más protones libres. ¿Y qué sucede? ¿Recuerdan qué pasaba si es que en un medio aumentaba la cantidad de protones? Aumentaba la cantidad de solitos o de casaditos. ¿Recuerdo? En un medio más ácido aumenta la cantidad de anestésico solterito o de anestésico casadito. Digamos, un chico llega a el único varón, por ejemplo, de una escuela de obstetricia, digamos, es menos probable que acabe la carrera soltero, ¿no? Ah, muy bien, casadito, ¿no? Algo así, por ejemplo, casadito, es un ejemplo, ¿no? Entonces, algo así. Si atraviesa a un medio más ácido, entonces va a encontrar más parejitas con las que juntarse. Entonces van a estar en sus formas casaditas, o sea, su forma protonada o con carga polar, ¿no? Vemos que se juntan y la flecha está un poquito más gruesita hacia su forma polar y está más delgadita hacia la forma apolar. Entonces va a aumentar la cantidad de ¿qué? De casaditos. Recuérdense lo que les mencioné, ¿no? Ya recién se me acaba de ocurrir esta analogía. Como un chico, el único varón en una escuela de obstetricia, puras mujeres, es poco probable que quede soltero al final de su carrera. Algo así. Sí, los que entran, los anestésicos que entran al líquido intracelular, encuentran un montón de protones porque es un medio ácido, pues muy fácilmente se juntan y se forman la forma protonada o polar, ¿no? Excelente. Entonces, esta forma protonada es la que hace efecto en el bloqueo, ¿no? Cierra los canales de sodio e impide la despolarización. Y así bloqueamos la conducción de ¿qué? Del dolor.
Y esta es una característica muy importante en los anestésicos locales, que tienen doble naturaleza, por decirlo así. Porque arriba, el líquido extracelular tiene una forma diferente a cuando atraviesan la membrana y otra vez adoptan esa misma forma a cuando están en el líquido intracelular, ¿no? Ese es algo muy interesante de estos medicamentos y es único de ellos. Por eso es tan importante acá conocer farmacocinética y si es que no lo conocen, bueno, espero haber un poco aclarado esos puntos para que haya podido ser más comprensible. Sigamos avanzando. Ahora, ¿ustedes qué creen que sucede en un medio con una inflamación? Digamos que yo quiero disminuir el dolor en una región infectada. Está rojiza, muy dolorosa al tacto. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que está el pH? ¿Aumentado o disminuido en un medio inflamado? ¿Cómo creen, estimados amigos y amigas? Ya, más sencillo. ¿Más ácido o más básico el medio? Digamos que acá yo me he hecho un corte, pero también está medio infectadito. ¿Cómo creen que esté en el medio? ¿Más ácido o más básico? ¿Más ácido? Ajá, exactamente, muy bien. Más ácido. ¿Por qué? Porque al haber una infección, emigración de macrófagos neutrófilos liberan lo que son vesículas ¿cómo se llama? Bueno, hacen fagocitosis, liberan enzimas proteolíticas, todo eso produce una acidez del medio, ¿no? Muy bien, como dice Nicole, es un medio más ácido. Y por lo tanto, hay más que protones solteritos, ¿no? Entonces, es un medio inflamado, ¿no? Hay menor pH, 6,4 en un medio inflamadito. Entonces, si viene el soltero, el Casanova, el anestésico solterito, pues va a haber muchos más casaditos, ¿no? Más casaditos. ¿Y qué sabemos que sucede? Que los casaditos no atraviesan la membrana, solo pueden cruzar los solteritos. Entonces, hay menor difusión. Entonces, como dice acá, ¿no? Más hidrógenos libres, aumenta la forma protonada, enlentece la difusión por la membrana, porque hay menos solteritos. ¿Y qué pasa? Pues no va a haber tanta cantidad de casaditos intracelular, ¿no? Entonces, hace un efecto anestésico más lento, por lo mismo que les mencioné. Otra vez, medio inflamado, pH ácido. ¿Qué implica pH ácido? Mayor cantidad de protoncitas. Estas protoncitas conocen, con un montón de protoncitas, conocen a los anestésicos que llegan, se casan, y ya, se emparejan. Entonces quedan pocos anestésicos solteritos. Entonces, pocos anestésicos solteritos cruzan. Esos anestésicos, pues, como son menos, conocen a las protoncitas que encuentren en el líquido intracelular, ya, se unen y se casan, ¿no? Pero como pasaron pocos, es poco el efecto. Entonces, por eso mismo, el efecto se enlentece. Entonces, un medio inflamado es menos potencia, menor capacidad de bloqueo doloroso de estos medicamentos, ¿no? En esta zona. Muy bien, entonces, ¿cómo aliviamos esto? Con bicarbonato. Sí, es como, no sé, es como a las proteínas mandarlas a, mandarlas a, no sé, a que sean monjitas. Mandamos a que sean monjitas, el bicarbonato se rata las protoncitas y ya, quedan varios anestésicos solitos, ¿no? Y puede hacer mayor efecto. Es una forma de contrarrestar este efecto del medio inflamado. Muy bien. Efectos importantes ya por acabar, antes de que juguemos. Tenemos el bloqueo de canales de sodio. Antes, ¿quedó claro toda esta explicación de los mecanismos de acción? Muy bien, Nico, muchísimas gracias. Gracias, Alexandra. Muy bien, chicos, me alegro mucho que les haya quedado claro. Si luego al final tienen una duda, me avisan con confianza, no hay ningún problema. Muy bien, seguimos. Gracias, Gabriela, también. Qué bueno que te gustó. Tenemos el bloqueo de canales de sodio. En el miocito sabemos que el tejido cardíaco es un tejido altamente eh, excitable, ¿no? Excitable eléctricamente. Entonces es peligroso hacer bloqueos. Por eso es importante no poner, cuando ustedes apliquen anestésicos locales, siempre aspiren, asegurándose que no están en sangre,
porque si están en sangre va a llegar a alta cantidad de anestésico de forma sistémica, ¿no? A gran velocidad y van a producir estos efectos. Se bloquean canales de sodio dependientes de voltaje, lo cual ralentiza la despolarización cardíaca, o sea, qué peligroso, ¿no? Específicamente la fase cero de la despolarización cardíaca. Hay un riesgo arritmogénico. Tenemos lo que son bloqueos auriculoventriculares y, uy, no se cargó, bueno, también son bradicardia, ¿no? O sea, básicamente enlentecemos lo que es la conducción cardíaca. Es un riesgo, ¿no? Que puede producir un paro, incluso. También eso sucede en nervios simpáticos periféricos, que se encarga de lo que es la sistema nervioso simpático, pues de la presión arterial, ¿no? Pueden producir hipotensión, por eso mismo, vasodilatación y finalmente hipotensión. Entonces, si nos excedemos con esos anestésicos en vía sanguínea, puede producir bloqueo auriculoventricular, bradicardia e hipotensión. Muy bien. También si el paciente tiene ciertas alteraciones electrolíticas como hipercalemia y hipercalcemia, no confundan hipercalemia y hipercalcemia. En el juego que les voy a poner les he puesto trampas. No, Daniel, ¿por qué más trampas? Porque, por ejemplo, en hipercalemia, muchas veces en los exámenes confundimos con hipercalcemia. Entonces, eh, te- apréndanse bien esos términos, porque yo me confundí en mis exámenes. Por pensar en hipercalemia, no leí bien que decía hipercalcemia. Entonces, en hipercalemia, ¿qué sucede? Hay un mayor bloqueo anestésico. Y en la hipercalcemia, ¿qué sucede? Hay un menor bloqueo anestésico. Es al revés, ¿no? Si tenemos un paciente con hipercalemia, va a tener ¿qué? Un mayor efecto tu anestesia. Si tenemos un paciente con hipercalcemia, va a tener menor efecto tu anestesia. Muy bien. Ahora veremos unos puntos importantes que se pueden preguntar de algunos de estos fármacos. La benzocaína, por ejemplo. Tenemos ahí lo que son los famosos caramelitos para la garganta. Esos que te tomas cuando tienes una faringitis terrible, te tomas esos medicamentos y sientes como que se te adormece la garganta ya. Es eso. O sea, tiene un efecto anestésico tópico, ¿no? Y es, bueno, ¿quién me dice? ¿Es un éster o una amida? La benzocaína. Esther. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una I, ¿no? Muy bien, Nicole, excelente. Me alegro mucho que estén aprendiendo. Es un éster. Está contraindicado en menores de 2 años por el riesgo de metemoglobinemia. Entonces, puede darte una pregunta, ¿no? Un paciente que se le administró un anestésico local por vía tópica, presenta síndrome cenótico, con, bueno, asténico, se ha cansado, ¿no? Todo eso. ¿Qué probable anestésico se le brindó? Y te aparecen un montón de opciones, ¿no? Tú marcas benzocaína. Muy bien. Bupivacaína. Acá, en la identidad de farmacología usamos bastante lo que son mnemotecnias visuales. O sea, me han dicho a veces, Daniel, que te fumas, por lo que, para eso mental que usamos, pero es una técnica muy útil, ¿no? En lo personal lo usan bastante, o sea, yo he visto bastante en videos de Osmosis, sketch y material que te preparan para el Use and Bleed, que son los steps, ¿no? Y usan bastantes ayudas visuales, ¿no? Que mediante una palabra te dan, mediante una imagen, te da el concepto que quieres memorizar de forma más amigable. Van a ver a qué me refiero. Tenemos, ¿quién es él? El soldado del invierno. ¿Cómo se llamaba el soldado del invierno? Bucky Barnes, o Bucky Barnes. Si es que les gusta Marvel como a mí, pues lo recordarán más fácil. ¿Y qué está haciendo? Está golpeando un corazón, ¿no? Pobrecito. Recordemos que el soldado del invierno es un sicario, básicamente, es un mercenario. Le mandaron a matar un corazón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta imagen? Que la bupivacaína es un anestésico local más cardiotóxico, tiene una cardiotoxicidad alta. Bucky Barnes, el soldado de la anestesia, asesina corazones, ¿no? Muy bien. Pero de este medicamento, la bupivacaína, hay como un derivado, que es la levobupivacaína. Recordemos que en la película El soldado del invierno, a Bucky Barnes le cuentan como que unas palabras específicamente, ¿no? Le cuentan palabras, palabras, palabras. Listo para servir, señor, ¿no? Y se va a matar a alguien. Pero antes de que le cuenten esas palabras, es una persona chévere, es un superhéroe, es una buena persona. No es tan peligroso, ¿no? Por eso si se dan cuenta que no tiene su antifaz.
No es eso, no el invierno, es solamente Bucky Barnes, el amigo del Capitán América. Entonces, la levobupivacaína es un derivado menos cardiotóxico. Sí sigue siendo cardiotóxico, sí sigue siendo peligroso, pero mucho menos, ¿no? Entonces, cardiotoxicidad moderada. Entonces, quiero que recuerdes eso. En tu examen te preguntan cuál es el más cardiotóxico. Me acuerdo de la imagen, ¿no? De un soldado golpeando un corazón. Ah, era Bucky Barnes, el soldado de la anestesia. Yo recuerdo, pues, por lo que yo recuerdo en la película, que Bucky no era malo todo el tiempo, pues, solamente en ciertas circunstancias era maloso. Entonces, me acuerdo, ya. Entonces, ¿qué suena? Veo las claves, ¿no? ¿Qué suena como Bucky? Bupivacaína, ya bacán. ¿Y cuál suena parecido a Bucky? Levobupivacaína, ¿no? Es un derivado de la bupivacaína. ¿No? Espero que te sirva para que te acuerdes. Ropivacaína. Ropivacaína. ¿A qué suena ropivacaína? Bueno, que tenemos todos ahorita mismo. Bueno, mi ropa deportiva, porque en un momento les cuento que mi promoción está a punto de ganar la Semana de la Medicina. Y todo depende de las finales de hoy día. Entonces, justo termina esto y termina esto y me voy a ver a mi base en la facultad. Por eso estoy con este polo de mi promoción. ¿Pero qué es esto? De ropa, es ropita. Entonces, ¿qué es un corazoncito? Con ropita. Es el anestésico local menos cardiotóxico. Imagínate esta imagen, ¿no? De un corazoncito arropadito, ¿no? Como todos estamos en invierno. Cuidado de la congelación, pon la ropita a tu corazón. Entonces, cuando veas, te pregunten cuál es el menos cardiotóxico, acuérdate esa imagen de un corazoncito arropadito con su ropita, ropivacaína. Muy bien. Lidocaína. Lidocaína. Entonces, ¿qué es importante la lidocaína? ¿Qué tenemos que recordar? Cuando hablamos de lo que es la, este, el algoritmo de RCP, tenemos que dar medicamentos, ¿no? Epinefrina, miodarona, también está la lidocaína, curiosamente. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que los anestésicos locales tienen efectos cardiotóxicos. Sí, pero si se dan cuenta, producen bloqueos, bradicardias, o sea, básicamente enlentecen al corazón. Específicamente desde el nódulo auriculoventricular para abajo, lo hace más lentito. Entonces, hay un tipo de paro cardíaco, que es cuando el corazón tiene un ventrículo que está así loquísimo, está taquicardia ventricular se le llama, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, le damos, podemos darle lidocaína, es parte del algoritmo. No es la primera línea, pero es parte del algoritmo de salvataje para un paciente con paro. Si es que su ritmo es con fibrilación ventricular, ventricular, no ventrículo, no auricular, ventrículo. Entonces, este efecto es importante en la lidocaína. Pero ¿cómo quiero que te acuerdes? Fácil. ¿Qué película es esa? Lilo y Stitch. Y recordemos que Stitch era un monstruito así loco, ¿no? O sea, de eso trata la película, de básicamente un monstruito que está loco, que hay que tratar de calmarlo, que se vuelva más, digamos, total, sí, de Gabriel. ¿O no te gustó o te gustó el ejemplo? Porque veo que mandaste un dislike. Ay, ya, qué bueno, qué bueno. Bromita, no, es bromita. Entonces, Stitch como tal es un monstruito que quiere volverse más, no humano, sino quiere volverse más amigable, ¿no? Porque es muy travieso, hace destrucción, todo eso, ¿no? ¿Y quién lo calma? ¿Quién lo suele calmar? Lilo, ¿no? Lilo está ahí. Pero este Stitch no es azulito, es rojito y tiene un corazoncito en la frente, si se dan cuenta. Tiene efectos antirrítmicos ventriculares. Sigue siendo cardiotóxico a dosis altas, obviamente, porque esto de acá puede producir, ¿no? Puede producir los bloqueos, bradicardias, pero eh, mira, acá están bradicardias. Pero recuerden esa frase. Lilo calma al pequeño monstruo rojo cuando se descontrola, ¿no? Recordemos eso. Recuerden esa imagen de Lilo y Stitch. Lilo calmando al monstruito rojo. ¿El monstruito rojo quién es? El ventrículo. O el corazón, si quieres verlo, el ventrículo. Entonces, la lidocaína tranquiliza el corazón cuando eso está descontrolado. Curiosamente también puede matarlo, ¿no? Pero bueno, no es parte de esta mnemotecnia. Bien, espero de todo corazón que les haya gustado esta clase. ¿Tienen alguna duda, amigos? Algo que no haya quedado claro? Gracias por sus corazoncitos, amigos y amigas. Qué bueno que les gustó, de todo corazón.
con mucho cariño. Bien, amigos, si no tenemos ninguna duda, podemos jugar entonces. Vamos a jugar un jueguito básicamente con preguntas de esto. Voy a enseñarles cómo se juega, ¿ya? Mientras tanto, quiero compartirles una inteligencia artificial muy interesante que yo uso en mis cursos. Gracias, Gabriela. No, no te preocupes. De todo corazón espero que ganemos también y podamos tener una copa con mi base 21. Les comparto esa IA, Notebook LM. ¿Qué consiste? Yo lo uso bastante para todos los cursos en realidad, pero aquí, por ejemplo, para farmacología. ¿De qué sirve Notebook LM? Primero vamos a hacer ya, para luego, porque esto va a demorar un poco. De tema anestésicos locales. Ya. Es una IA que no se inventa información, como ChatGPT. O sea, ChatGPT tú le pides cosas y puede hasta fumarse, se inventa información. Entonces, ¿qué consiste en Notebook LM? Tú pones acá en añadir y puedes subirle varias fuentes, tus libros, tus clases, videos de YouTube, de todo tipo. Puedes subirle bastante información y va a darte información solamente de ahí. Por ejemplo, yo tengo un notebook específicamente solamente para, por ejemplo, estoy llevando urología, ¿no? Estoy en cirugía, ¿no? Quinto año se lleva cirugía. Estoy llevando urología, entonces subo manuales de AMIR, manuales de TO, corto fragmentos del Schwartz, que es un libro de cirugía. Subo mis PPTs de mi clase y grabaciones de mi clase. Puedes subir grabaciones, tanto de audio como de video. Pero de video un poco más difícil porque pesa más. Pero voy a las clases, grabo el audio y luego a mi casa lo subo. Y le pido que me haga un resumen. A mí me gusta estudiar antes de cada clase. Le pido que me haga un resumen, le pido que me haga preguntas, porque aquí hay una opción para preguntas. Acá, tarjetas didácticas, cuestionarios. Claro, y también puedo elegir acá las fuentes, por ejemplo. Acá todo es farmacología, son libros de farmacología. Pero me puedo ahorrar tiempo de lectura, por ejemplo. Digamos que yo quiero saber, no sé, algo a ver, explícame de forma concisa el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Y me va a mandar solamente de la información que yo le di. Acá le di un montón de libros de farmacología. Pero vamos a ver cómo funciona con los cursos, digamos, ¿no? Con el notebook que tengo de mi curso de urología. Aquí está. Compartir este pequeño celular. Ya, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí le subí, acá son grabaciones, CTO de urología, manual de salud, todo un montón de información de todos los temas que hemos visto en urología. Y acá estuve repasando también. Este, bueno, creo que mi amigo borró esto es compartido, creo que mi amigo borró las preguntas, pero bueno. Entonces acá puedo poner cuestionario, hazme preguntas tipo caso clínico, no sé qué cosa, preguntas tipo dato, o puedes otra cosa subirle a lo que yo hice, es encontré planchas, las subí a ChatGPT, le pedí, analízame estas planchas, me dio un análisis, y en base a ese análisis le dije, hazme un prompt para Notebook LM, para que me haga preguntas en base a ese análisis que me diste. Y te va a mandar, ese prompt que te dé ChatGPT, lo copias y lo pegas acá. Y te va a dar preguntas igualito, similar a como viene en la plancha. No iguales, ¿eh? Pero similar, para que practiques con preguntas que te pueden venir similar a como vino en años pasados, ¿no? Muy interesante. Y también te puede hacer resúmenes de audio. Por ejemplo, este de acá. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es pan de cada día en urología y medicina interna, fundamental para quien se esté... Y se trata con pautas cortas de antibióticos, normalmente 3 días y listo. 3 días, vale, rápido. Interesante, ¿no? Acá, también hay uno que dice, mira, también les hace de video. Hoy vamos a hablar de una de esas emergencias médicas donde de repente se contrae con mucha fuerza.
Esto hace que el testículo suba. Prioridad absoluta es no perder ni un minuto, que es Bacán, potencial. ¿no? Chévere. Yo les recomiendo bastante usarlo para aprender antes de cada clase. Así van a ir mucho más preparados, van a aprender mejor y van a... Porque es feo estar estudiando una noche antes del examen, es terrible. Entonces, yo les recomiendo ir estudiando antes de cada clase, después de cada clase banquean, ya tienen una fuente muy buena de bancos de preguntas, como es esto. Y así, entonces acá en farmacología igual también, ¿no? Porque esta pestaña en su lugar y me dio la respuesta. El mecanismo de acción principal de la tensión local es el bloqueo de canales de sodio, todo lo que hemos hablado, ¿no? Bloqueo de canales, forma activa, bases débiles, pH fisiológico, todo lo que hemos conversado hasta acá, básicamente, ¿no? De forma rápida. Aquí, bueno, quería generar un resumen de audio, pero pues ya escucharon cómo es. Espero de todo corazón que les sirva. Y también, para que les hagan buenas prompts, o sea, buenos resultados, tienen que tener buenos prompts. Entonces, yo les recomiendo pedir esos prompts a ChatGPT. Dicen, ChatGPT, dame un prompt para Notebook LM para hacerme un resumen de tal tema. Porque si tú escribes solamente, hazme un resumen de tal cosa, es muy poco general. En cambio, ChatGPT te puede hacer un prompt diciendo que tú eres un estudiante de tal cosa, de tal carrera, estás en tanto año, hazlo como si fueses un profesor de tanto, y te sale mucho mejor, muchísimo mejor. Muy bien, entonces vamos a ver el jueguito.